Hola, talán, talán, talán. Bienvenidos a una nueva clase del CEPRAM. ¿Cómo están? Vamos a esperar un ratito mientras se va sumando gente. Yo no, es la primera vez que hago esto en vivo, así que no tengo claro cómo se ve la gente. Ahí va apareciendo gente. Hola, hola, talán, talán. Buenos días. Vamos a ir arrancando. Les voy haciendo una primera pregunta que vamos a repetir un par de veces. Como para empezar a pensar el tema de la clase de hoy. Eh, la pregunta es, um, ¿cómo definirían dentro del reino animal al ser humano? ¿Sí? Las personas eh, somos humanos, somos eh, hombres, mujeres, pero también somos animales y dentro de esa categorización históricamente se nos ha definido de un modo. Entonces quería ver si se les ocurría una primera palabra vinculada a esto de animal, el ser humano como animal. Mientras tanto, sigo dándole la bienvenida a los que se van sumando. ¿Cómo les va? Esta clase pertenece a las clases abiertas y públicas del CEPRAM como parte de una eh, intención que tenemos que tiene que ver con nuestra misión, que es el bienestar de las personas mayores y sus condiciones de ciudadanía. Y estamos tratando de sostener todo lo que podemos la virtualidad, la presencia, aunque sea a través de estos medios, además de un montón de cosas que los profes están haciendo cada uno con sus grupos. Cada profe tiene o grupos de WhatsApp o tiene distintos modos de comunicarse con sus alumnos. Y bueno, y esta es una más, que nos veamos, tanto los participantes de un curso como todos los demás, porque esto está abierto. Del curso, concretamente, lo que eh, vamos a hablar tiene que ver con el curso que se llama La Psicología desde el Arte y el Humor, eh, que originalmente era psicología profunda desde el arte y el humor, es decir, hablamos de cuestiones psicológicas utilizando algunas cuestiones vinculadas a lo artístico, a las expresiones artísticas que nos permiten acceder a otras formas de conocimiento. Y justamente con eso tiene mucho que ver el tema de la clase de hoy, por eso es que esperaba, si se les ocurre, y a los que van llegando les vuelvo a preguntar, ¿qué les viene a la cabeza cuando se habla del ser humano como un animal? ¿Sí? eh, Formamos parte del reino animal, y entonces, ¿qué es lo que primero se viene a la cabeza cuando alguien piensa en el ser humano como un animal? Vamos a esperar un poquito más. Mientras tanto, voy a retomar algo que decía al final de la clase de Andrés, que tiene que ver con la compañía y con el acompañamiento, para recordarles y pedirles que nos ayuden a difundir una propuesta que es histórica en el CEPRAM, que hace muchos años que está, que es el acompañamiento telefónico mayor. Un programa de voluntariado que lo que hace es tratar de acompañar gente que por distintos motivos no han podido estar presente en los grupos del CEPRAM, en las clases, en distintas actividades. Y se hace esto a través del teléfono. Lo que pasa es que el teléfono lo atiende un grupo de voluntarios que lo atienden históricamente desde unas cabinas en el CEPRAM, y ahora cada uno tiene que estar en su casa, así que no podemos hacerlo de ese modo. Por lo tanto, hemos instaurado un teléfono celular que los voluntarios tienen en sus casas. Ese teléfono es el 351-7863-012. Les pido que lo difundan cuando vean a alguien que está solo, cuando sepan que tiene contención y que necesita, más allá de la tarea que cada uno puede hacer con sus amigos, con sus grupos, de aprovechar este tiempo para, no para estar aislados, sino al contrario, para estar cada vez más conectados con todas las personas que uno quiere y que uno sabe que pueden estar necesitados. Pero más allá de eso, pueden darles este número donde se van a encontrar con un grupo de gente que está preparada para contener y para sostener anímicamente. Repito, el número es 351-7863-012. Me dicen que no se escucha muy bien. A ver si mejora ahí un poco. Vayan contándome también, por favor. Gracias, Graciela. Tengo acá el micrófono, así que lo voy a mantener más cerca de la boca. Bueno,
vuelvo sobre la pregunta inicial, que era el ser humano. A ver, déjenme ver, porque sigue habiendo un problema de sonido. Ahora voy a intentar otra cosa. A ver si tenemos suerte, ahí se escucha un poco mejor. Decía, el ser humano está claro que lo tenemos que incluir dentro del reino animal, pero no es un animal más, es un animal que tiene sus características y seguramente ustedes habrán escuchado el ser humano como un animal pensante o un animal racional o un animal inteligente. Entonces es interesante pensar a qué nos estamos refiriendo con eso, qué es lo que estamos pensando cuando decimos que el ser humano es inteligente. Y ahí nos lleva a pensar qué es la inteligencia. La inteligencia es una construcción bastante difícil de definir, ¿sí? Había una cita de San Agustín, que en realidad hablaba de otra cosa, hablaba del tiempo. Y decía, el tiempo, si no me preguntan, yo sé lo que es, pero cuando me preguntan ya no lo sé. Y la inteligencia quizás se pueda entender también de este modo, ¿no? Si a mí me hablan de la inteligencia, yo seguramente lo entiendo y lo sé, pero cuando trato de explicarla, si me preguntan qué es, eh, me va a ser muy difícil. Por lo tanto, la inteligencia a lo largo del tiempo ha tenido distintas formas de pensarse y de entenderse, y muchas veces esas formas han sido duales, es decir, se ha tratado de articular por lo menos de dos maneras distintas. Vamos a dar un ejemplo. Todos podemos pensar en alguien que consideramos sumamente inteligente, quizás un genio, y que sin embargo no parece tener un éxito social o económico o profesional, porque justamente su extremada capacidad en un ámbito parece limitar las posibilidades de desarrollar otros, ¿no? Me refiero a estos genios que a veces se denominan o cerebritos o genios locos, ¿sí? Y al mismo tiempo también podemos pensar en gente que a lo mejor no la consideramos tan inteligente en esos términos y sin embargo es muy exitosa, ¿no? Ahí no voy a dar muchos ejemplos, pero por ahí si uno piensa en figuras muy exitosas, particularmente quizás del ámbito de la televisión, de la farándula, podemos pensar gente que le ha ido muy bien sin que nosotros la consideramos inteligente. Entonces pareciera por lo menos que hay dos formas distintas de entender esto, ¿sí? No es solamente la posibilidad de resolver algunos problemas, sino también la capacidad de acceder a otro tipo de pensamiento. Eh, durante mucho tiempo esto ha sido un problema y muchos de los autores más relevantes de la psicología lo han pensado así. Por ejemplo, un autor que muchas de ustedes conocen, ¿sí? Las que hayan hecho trayectos en pedagogía, es Jean Piaget. Jean Piaget lo hemos nombrado algunas veces en las clases y efectivamente es alguien que les resulta conocido. Eh, Tiene una forma de entender el pensamiento que va desde lo menos abstracto hacia lo más abstracto. Es decir, desde lo menos formal a lo más formal. Y entiende que a lo largo del paso del tiempo los niños van adquiriendo capacidades que tienen que ver con el pensamiento formal, pero está un pensamiento diferenciado del pensamiento del niño. Otros autores también relevantes como Sigmund Freud han dividido distintos tipos de procesos de pensamiento, ¿sí? Freud hablaba de un pensamiento primario, de un proceso primario y de un proceso secundario. Nosotros hoy vamos a tomar los aportes de un autor en particular que se llama Gisela Laboubieff. Después les dejo abajo el nombre y el texto que estamos utilizando. Es un texto que tiene su complejidad, pero hace un recorrido histórico que es interesante, que nombra estas cosas, y que en base a esta disyuntiva de dos formas distintas de ver el mundo, hace un planteo que es, ¿dónde empieza esto? ¿En qué momento el ser humano empieza a
formular un tipo de pensamiento distinto. Y ella lo sitúa en la Grecia clásica. ¿Sí? Ella toma como un proceso, por supuesto, que no es instantáneo, no es de un día para otro, sino que a lo largo del tiempo se va generando una forma de pensamiento que ella va a denominar logos. Y que la diferencia de una forma de pensamiento anterior, o que estaba primero, que ella denomina mitos. Tanto mitos como logos son dos palabras que en su significado se parecen mucho. Los dos tienen que ver con palabra. ¿Sí? Una primera definición que uno podría encontrar tanto de mitos como de logos es palabra. La diferencia hay que ir encontrándola en los matices, porque mitos tiene que ver con el habla, con las cuestiones narrativas, con las cuestiones de argumentos. Y la Bubiev la centra en una forma de conocimiento que tiene que ver con la experiencia personal y cómo uno traslada esa experiencia personal hacia otros. Podríamos como primera aproximación pensar en una forma más intuitiva, ¿sí? Una forma más inmediata y que no requiere un proceso, al menos consciente, de razonamiento para llegar a tomar decisiones. Eso es el mitos. Y que podríamos identificarlo en un momento concreto de la producción de la Grecia clásica, por ejemplo, con los poemas homéricos. ¿Sí? Ahí las formas de narrar que tienen esos poemas incluyen sobre todo acciones, sobre todo cosas que suceden, y muy poco o casi nada cuestiones vinculadas al pensamiento, a lo interno, a lo que pasa dentro del pensamiento de cada uno. Eh, Cuando algo nuevo sucede que tiene que ver con decisiones o con ese tipo de cosas, la forma de explicarlo es casi siempre a través de agentes externos. ¿Sí? Por ejemplo, Zeus le introduce un pensamiento o un deseo a alguien, eh, pero ni siquiera directamente en la mente, sino a través de algún representante. Si viene alguien en el sueño y le cuenta al protagonista algo, y así es como explicaría el poema la producción de un sueño, ¿sí? No como una cuestión interna, algo que se desarrolla dentro de la persona, sino algo que viene de fuera. Y que se manifiesta también hacia afuera a través de acciones, que quiere decir que todas las cuestiones que los poemas hablan de los deseos, los sentimientos, los pensamientos, se expresan a través de acciones que los personajes hacen. ¿Sí? Ahí estamos hablando más o menos del siglo VIII antes de Cristo. Y después el siguiente hito es Platón. Por supuesto, entre medio han ido sucediendo cosas y por ejemplo está entre medio Pitágoras. Pitágoras también introduce algunas cuestiones que tienen que ver con la formalización, es decir, con encontrar la forma en que uno puede entender el mundo. Trata de reducirlo a fórmulas matemáticas, particularmente Pitágoras. Entonces, la idea de cómo uno conoce el mundo y cómo uno piensa está vinculada a formas que se pueden reducir a fórmulas. ¿Sí? Hay cosas que se repiten, que tienen un patrón, y si uno encuentra el patrón que se repite, puede describir eso de forma que otra persona lo entienda exactamente del mismo modo. Ese proceso, decía, desde el siglo VIII a.C., va evolucionando en la Grecia hasta Platón, que es el quinto que se destaca como la introducción es formal. Ahí para Platón el pensamiento ya no es algo externo, sino que es algo que surge desde el interior de la persona y que opera sobre la realidad. Que quiero decir que las acciones que las personas realizan se originan, mejor, a partir del pensamiento previo. Es decir, la persona piensa, decide y en base a esa decisión actúa. Esta forma de pensar, a diferencia de la forma del mitos, parece más deslindada de lo personal, de la experiencia personal. Se supone que uno puede reducir a unas cuestiones lógicas, a unas cuestiones de fórmula, algunos pensamientos que
puede compartir con otros. Es decir, ya no importa tanto quién pensó algo o cómo estaba en ese momento o quién estaba presente, sino como si hubiera un pensamiento distinto, separado de la persona que piensa. Esta forma, que se origina con Platón hacia el 400 a.C., es la que va a impregnar fuertemente el pensamiento desde entonces y durante gran parte del tiempo hasta la actualidad. De hecho, eh, todos nosotros formados en la idea de que el pensamiento de este tipo, que recién nombramos como logos y que podríamos identificar con lo racional, es más válido de algún modo que el pensamiento vinculado al mitos, ¿sí? Eh, Hay algunas excepciones a lo largo de la historia, por ejemplo, el romanticismo trata de ir en contra de esto y valora muchísimo la experiencia emocional, personal, eh, más allá de lo lógico. Sin embargo, sigue siendo durante casi todo el siglo XX casi la única forma de entender el pensamiento válido. Y en ese sentido vale pensar en la ciencia, ¿sí? La ciencia tiende a reducir a fórmulas, a reducir a formas de no solo entender distintos sucesos hacia una misma fórmula, sino a poder predecir en base a esa fórmula cómo van a ser los futuros sucesos. Eso se puede ver, por ejemplo, en las publicaciones científicas, que en general nunca se escriben en primera persona. Nunca un científico va a publicar un artículo que diga yo pienso que o me parece esto, sino que se escriben impersonalmente. Se escriben, se hallaron tales resultados, se considera esto, siempre de un modo impersonal. Volviendo a esta idea que decíamos hace un rato, que hay una especie de pensamiento que no depende del pensador, de la persona que está pensando, sino de unas reglas que son externas, que son fijas y que además definen qué es lo válido. Siempre centrado en una serie de leyes, ¿sí? Leyes que van a permitir que eso sea validado. ¿Qué quiero decir? Que uno puede, en base a esas reglas, a esas leyes, decir si un pensamiento, una forma de pensar algo, de mirar algo, de conocer, es válido o no. Junto con eso, con esta cuestión de las leyes que van a regir una forma de pensamiento, la forma de pensamiento del logos, y junto con la despersonalización del pensamiento, es decir, con la forma de correr al sujeto individual y tratar de pensar de un modo impersonal, también está muy vinculado el tema del cuerpo y particularmente de los procesos corporales que los griegos siempre atribuyeron a la parte más denigrada y más sucia, ¿sí? En el sentido de que todo lo que tiene que ver con el cuerpo y a través de eso con el deseo, con las ganas, con las necesidades, va en contra de este pensamiento del logos porque nos lleva a algo muy personal y único. Y es muy difícil compartir con otros en base a ciertas leyes cuestiones vinculadas al sentimiento. Acá lo que solemos decir con Gastón al principio siempre de este curso es que si uno trata de pensar de este modo lógico, las experiencias que puede transmitir siempre se van a reducir a algunas. Hay ciertas cosas que uno puede transmitir así. Por ejemplo, cómo se comportan las personas ante determinadas decisiones. Estamos hablando ahora, claro, de psicología, puntualmente, ¿no? No de otras ciencias. Pero en psicología, si uno trata de reducir a fórmulas y a modos lógicos, hay muchas cosas que se pueden, ¿sí? Esto, cómo se comportan las personas en determinadas situaciones, pero es muy difícil tratar de definir de ese modo impersonal y válido para todos algo tan común y tan concreto como el amor, como el odio, es decir, como los sentimientos y como las emociones más profundas, que por lo tanto quedan un poco fuera de esta forma de pensar y de entender el mundo. La vinculación de las emociones y de lo personal con el cuerpo, entonces hace que
se va separando también, que sería la mente del cuerpo, ¿sí? Decía hace un rato que esto tiene gran influencia durante toda la historia de nuestra civilización, hasta al menos finales del siglo XX, porque ahí empiezan a aparecer valoraciones o validaciones de otras formas de pensar. Un libro interesante, sobre todo por la repercusión que tuvo, fue el de la inteligencia emocional de Goleman. ¿Sí? Ahí él plantea que, volviendo a lo que decíamos al principio, el concepto de inteligencia, como quizás lo tenemos incorporado, no es suficiente para poder entender cómo a la gente le va en la vida. De todas formas, sigue habiendo esta disyuntiva entre dos formas distintas de entender, de comprender el mundo, ¿sí? Volviendo un poco a lo que decíamos, una forma más vinculada a lo emocional, a lo individual, a lo experiencial, y una forma, es que ese sería el mitos, y una forma más vinculada al pensamiento, entre comillas, puro, a las ideas no vinculadas a lo individual, sino generalizables y que uno puede compartir con otros a través de códigos más o menos universales, que sería el logos. Estas dos formas también tienen algunas implicancias que son interesantes al menos notarlas, ¿sí? Al menos subrayarlas, que es a medida que el logos se toma el lugar preponderante como forma válida de entender el mundo, deja muy de lado el mitos. Y esto implica, por ejemplo, que el pensamiento de los niños se suele identificar más con el mitos y el pensamiento de los adultos con el logos, con lo cual se supone que los niños, a medida que van creciendo, van, entre comillas, mejorando o adquiriendo una mejor capacidad de entender el mundo. Y otra que es particularmente interesante para tener en cuenta es que en general se ha vinculado esta forma del mitos a lo femenino y la forma del logos a lo masculino. Por lo tanto, cuando Platón hablaba del pensamiento del hombre. El logos está vinculado a las cuestiones masculinas y el mitos a lo femenino. Como si una forma de pensar que tiene que ver con los logos fuera más válida y por lo tanto vendría a explicar por qué el pensamiento masculino es de algún modo mejor o superior al femenino. Todo esto, a medida que va pasando el tiempo, primero tenemos una preeminencia del logos y después la aparición de una valoración del mitos, pero sigue planteando siempre una disyuntiva. Siempre hay dos formas distintas y pareciera que hay que elegir entre las dos cuál es la buena y cuál es la mala. Más recientemente, por ejemplo, esta autora que estamos siguiendo, ella está tratando de definir algo que va un poco más allá de la inteligencia, que es la sabiduría. Pero no nos vamos a meter mucho ahí, sino que en su intención de definir, de explicar qué es la sabiduría, ella toma estas dos ideas del mitos y del logos, pero no ya como una disyuntiva en la cual uno tiene que elegir, sino pensando en cómo pueden interactuar entre ellos. Y propone tres formas distintas. La primera es cómo una persona puede entender un problema y resolverlo, ¿sí? Mientras más abstracto y más concreto sea el problema, más fácil va a ser resolverlo con las leyes que Logos admite. Un ejemplo sería los problemas que le dan a los chicos en la escuela, ¿sí? Dentro de un contexto, el chico ya sabe más o menos cuáles son las herramientas que va a disponer para solucionar ese problema, se le explica el problema y el chico lo tiene que resolver. Esto sería dentro de un mismo sistema de pensamiento. Después habría otra posibilidad, que es la que estamos acercándonos, que es cuando dos sistemas pueden convivir. Entonces ya la persona se le plantea un problema y ya no tiene un solo conjunto de herramientas para solucionarlo, sino que puede recurrir a más de uno. Por ejemplo, la idea del cuerpo y la mente
o la idea de la razón y la emoción, o las formas de pensar en sí mismo y en otros. Entonces, frente a un problema, el primer indicio de solución sería encontrar cuál es el sistema de pensamiento que puede aplicarse mejor a ese sistema. Entonces, tenemos primero una forma dentro de cada sistema, después una forma que hace jugar los dos sistemas, pero finalmente lo que se podría producir es una integración de esos dos sistemas, es decir, que puedan convivir en el mismo momento y para resolver el mismo problema los dos sistemas, que es la apuesta que hace un poco la autora respecto del pensamiento integrado y que ella vincula a la sabiduría, es decir, cómo ante un problema la persona puede entender en base al contexto, a lo histórico, lo que va sucediendo, cómo se llegó a ese problema, para encontrar soluciones que además necesitan ser flexibles. Es decir, que a diferencia de la resolución más vinculada al logos, donde hay una serie de reglas que nos van a llevar siempre a la solución de ese problema particular, acá el mismo problema puede tener distintas soluciones e incluso puede tener distintas soluciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un modo de pensar, de entender el mundo, que es mucho más apto para problemas que no están bien estructurados, es decir, para problemas, para situaciones que se nos presentan y que no vienen con un manual de instrucciones, con una forma predeterminada de resolver. Que son finalmente los problemas más difíciles y más complejos que la vida nos presenta. A diferencia de lo que por ahí una persona joven puede pensar, los problemas que la vida va presentando suelen ser complejos, suelen ser difíciles, suelen estar muy vinculados a una situación particular y a un conflicto. A un conflicto en un momento histórico. Finalmente, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene ir descubriendo estas cuestiones? ¿Qué sentido tiene definir distintos tipos de pensamiento, distintas formas de pensar, para finalmente poder integrarlas? Esto puede tener una utilidad muy concreta, que al menos se puede ver en dos situaciones. Una es en el conflicto que se puede dar entre dos personas. ¿Sí? Hay estudios vinculados a la resolución de conflictos que contrastan cómo las personas más jóvenes, a diferencia de las más maduras, resuelven los conflictos entre personas. En general, las personas más jóvenes, que tienden a buscar esa estructura racional y única, van a entender que en un conflicto la culpa es del otro. Y que el otro, siguiendo el mismo sistema de razonamiento que yo tengo, ha decidido hacer algo que va en contra mía. Por lo tanto, hay una intencionalidad. Es decir, si yo hago esto y para llegar a esto tengo que seguir un razonamiento, entiendo que el otro ha seguido un razonamiento similar y por lo tanto ha decidido, con su carga de culpa y de responsabilidad, hacerme daño. En cambio, las personas más maduras, frente a una situación de conflicto similar, tienden primero a hacerse cargo de la propia responsabilidad, es decir, entender que en cualquier conflicto hay dos partes, pero fundamentalmente a entender que hay factores que influyen en eso que la persona me ha hecho, que no son intencionales, es decir, que pasan por otros sistemas de decisiones y de conocimiento que a lo mejor escapan a lo que yo puedo entender porque son personales y porque son únicas. Entonces eso permite que la forma de entender el conflicto sea mucho más compleja, introduzca factores que tienen que ver con lo emocional, con los momentos históricos, con los contextos, que me permitan entender por qué actúa de ese modo, aunque no sea necesariamente la conclusión lógica o racional. ¿Sí? Eso por un lado, decimos. Primero, respecto de los conflictos que se dan entre personas. Y otra consecuencia muy interesante de esto es con respecto a un conflicto central que tiene que ver con lo que está dentro de cada uno. Es decir, conflictos que se presentan para nosotros intrapersonalmente, intrapsíquicamente. Recién hablamos de la diferencia entre jóvenes y adultos más
maduros. Eh, los jóvenes, particularmente atravesando la adolescencia y poco después, tienen una enorme tarea que es el controlar los impulsos. ¿Sí? Empiezan a notar impulsos muy fuertes que tienen que ver con necesidades y con cosas muy básicas. Y tienen la enorme tarea de controlar eso, de restringir eso, por una cuestión de convivencia. ¿Sí? No puede uno hacer lo que tenga ganas en el momento que tiene ganas, sino que tiene que ir dosificando y acomodando eso a las leyes de lo social. Esto para nosotros quiero decir, para mí, para los que me están escuchando, tiene una relevancia central porque ha sido muy sostenido a través de la educación. Es decir, hemos sido educados en la misma creencia de que el logos es la forma válida de pensar y de entender el mundo, y en mucho detrimento de el mitos de lo que estamos diciendo que está vinculado a lo emocional, a lo individual. Por lo tanto, va muy en contra de las posibilidades de comprender en las acciones de uno mismo, en las decisiones de uno mismo, que hay cosas que no se rigen por esas leyes que tienen que ver con lo racional y con lo lógico. Esto es una de las causas más grandes de sufrimiento en las personas. La idea de que no pueden controlar lo que sienten y que debieran poder controlarlo. Y ahí está el problema. Porque las dos formas de pensar y de entender el mundo no pueden controlarse una a otra. O en el mejor de los casos se pueden integrar, convivir, pero esta idea que viene, como dijimos desde Platón, de que la mente debe sostener los límites de lo que la emoción expresa, es muy difícil de sostener si uno cree que puede decidir desde lo racional qué tiene que sentir. Entonces uno puede cargar con muchísima culpa, con muchísimos sentimientos de frustración, cuando se encuentra sintiendo emociones que cree, lógicamente, que no debiera tener. Esto no tiene nada que ver con que uno deba dejar en libertad sus emociones y hacer lo que tiene ganas, porque sigue estando la cuestión social y la convivencia que implica que a veces uno deba limitarse. Pero esto ha ido tan lejos que uno tiende a pensar desde el modo racional, que como no puede hacer determinadas cosas, no debe ni sentirlas. ¿Sí? Y esto es imposible, porque son sistemas que pueden interactuar, pero que son distintos, son diferentes. Por lo tanto, la primera y más importante, yo creo, idea vinculada al qué sentido tiene entender que hay sistemas distintos de pensamiento y de comprender el mundo, es aceptarlos, es entender que son distintos y que no necesariamente uno va a controlar o sostener al otro. Insisto, después se verá cómo eso se lleva a la práctica, en acciones, ¿no? Pero al interior de cada uno, empezar por aceptar que uno a veces puede sentir cosas con las cuales no está de acuerdo. Bueno, esta era un poco la idea de la clase de hoy. Como les decía, tiene que ver con el curso de Psicología desde el arte y el humor. Más adelante, en el transcurso de la semana, Gastón Moisset, que es el otro profesor de este curso, va a ejemplificar un poco estas cuestiones con algo más divertido y más práctico, que tiene que ver más con la parte del humor. Mientras tanto, seguimos en contacto, seguimos haciendo clases. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado, que se hayan aguantado esto, que se hizo un poco más largo de lo que yo pensaba, y estén atentos a las clases de la tarde. ¿Sí? Más tarde va a haber clases en vivo, y mientras tanto van saliendo clases que han grabado también los profes, y estén en contacto con sus profes. Si hay alguien que no esté en contacto con su profe, o si ustedes ven en los grupos que hay algún compañero o alguna compañera que no está participando en los grupos de cada curso, háganselo saber, háganle saber que estamos haciendo esto, avísennos a nosotros, así los contactamos, porque queremos estar todos juntos en esta situación tan compleja
y que, como decíamos hace un rato, que el aislamiento no nos haga estar separados, ¿sí? Seguimos juntos en la próxima clase. Muchas gracias.